Empezamos en unos 4 minutitos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Muy bien. A ver. ¿Se ve el cuadriculado? Sí. Sí, Inge, se ve. Ya. Bueno, iniciamos la clase.
Estamos viendo lo que nos toca ver, perdón, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las vamos a ver, pero desde una perspectiva lineal o lineales de segundo orden. De segundo orden. Recordando un poquito, ¿no? ¿Qué es una ecuación diferencial? O sea, que una ecuación diferencial es lineal si no tiene potencias. Eso hay que recordar muy bien, ¿no es cierto? Productos u otras funciones no lineales de variables dependientes y ni de variables derivadas. Ahora, la expresión genérica que establece la ecuación diferencial lineal de segundo orden es de la siguiente manera. Y segunda más un polinomio de variable x o una función de variable x por y' más una función q que es de variable x por y igual a una función rx. No nos olvidemos que los valores p, q y r son funciones dadas como estamos estableciendo, ¿no es cierto? Ahora, pueden ser también constantes o pueden ser variables independientes de x. Eso habría que ir viendo según el análisis de la resolución. Pero también es importante establecer que una ecuación lineal no incluye alguna función no lineal de la variable dependiente. Ojo, eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación lineal de segundo orden también hace que esas funciones no deben ser no lineales. Como decir, yo no puedo poner una ecuación lineal que tenga y cuadrado o a la y o por decir y cuadrado seno de y. Entonces, las funciones que establecemos aquí, ¿no es cierto? P, Q, R, no incluye una función de estas características para decir de que son lineales. Así las podemos establecer. También es importante dentro de esta representación genérica, ¿no? Dar un énfasis en la función R, ¿no? ¿Por qué? Porque la función R de X va a representar todos los términos que no incluyen la variable dependiente. Y, obviamente, ¿no es cierto? Ni alguna de sus derivadas. Y se la denomina como término no homogéneo. A esta relación Rx cuando es una función representada por la variable x, se la conoce como un término no homogéneo. Ahora, también es importante lo contrario, ¿no es cierto? Cuando esta relación Rx es igual a 0, se la determina como una ecuación diferencial lineal homogénea. Para ir recordando, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un Rx igual a 0, la expresión genérica de una ecuación lineal homogénea de segundo orden será de la siguiente manera. Y segunda más px y' más qx y igual a 0. Ahora también es interesante desarrollar que cuando vayamos resolviendo una ecuación lineal no homogénea, a menudo conviene considerar por separado la parte homogénea de la ecuación. Y esto se hace simplemente estableciendo Rx igual a 0. Entonces, la ecuación resultante se llama ecuación homogénea relacionada. O también se conoce como ecuación homogénea asociada
o también se la conoce como ecuación complementaria de la ecuación diferencial de segundo orden. Que eso lo vamos a ir viendo poco a poco según el desarrollo de las metodologías de resolución. Otra cosa que también debemos establecer es que las ecuaciones diferenciales lineales también se clasifican respecto a los coeficientes de variable dependiente y sus derivadas. Ojo, a veces esos coeficientes son simplemente constantes, ¿no es cierto? Los coeficientes que estamos estableciendo como P y Q pueden ser dependientes de una variable o pueden ser simplemente constantes. Entonces, ahí hemos ido hablando, ¿no es cierto? Si P y Q son constantes, se las conoce como coeficientes constantes. Y si P y Q son variables, se las conoce como coeficientes variables. ¿Comprendido? Sí, jefe. Ahora, tal vez importante en algunas representaciones, ¿no? Cuando P y Q son constantes, ¿no? La connotación matemática se establece con valores P y C. Entonces yo puedo poner como Y' más B, donde P de X va a ser igual a B y Q de X va a ser igual a C, como coeficientes constantes. Entonces esto sería Y' más CY igual a RX. Entonces aquí identificamos que la ecuación tiene coeficientes constantes. Y también vemos que no es homogénea, ¿cierto? Por decir un ejemplo de estos. Y es segunda, ¿no? Y es segunda menos 2y' más, no sé, 6y igual a x cubo más e a la menos 2x menos 1. Esta es una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Comprendido? Constantes. Ahora, si P y Q son variables, la connotación matemática de un ejemplo, podemos decir, ¿no? Con coeficientes variables puede ser de la siguiente manera. Y segunda, otro colorcito vamos a poner. Y segunda más 6x al cuadrado y' menos 2 sobre x menos 1 y igual, no sé, a x a la menos 2x. Entonces, esta se la conoce como coeficientes variables. Estas distintas ecuaciones lineales con coeficientes constantes y coeficientes variables es muy importante porque los procedimientos de solución de ambos, ¿no es cierto? Tanto del coeficiente constante y variable, son muy diferentes. Por eso es importante clasificarla, identificarla. Ahora, existen los teoremas fundamentales, podemos decir así, asociados a las ecuaciones lineales que se pueden aplicar en ambos. También existe eso, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando un poquito, viendo esos aspectos, el tipo de clasificación, cuándo es de segundo orden, cuándo es de primer orden, ¿no? Si es homogénea o no homogénea, sus coeficientes constantes,
y sus coeficientes variables. Pero eso vamos a ir desglosando luego, pero es importante que ahora volvamos a hacer esta identificación para ir caracterizando cómo lo vamos a ir resolviendo. ¿Comprendido? Buen día. Buen día. En el ejemplo que colocó en coeficientes constantes, la y es segunda derivada, ¿cierto? Porque si no ya sería de primer Sí, orden. correcto. No se nota bien, ¿no? Así está mejor. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Ahora, otro detallito, ¿no es cierto? Cuando ya entremos a soluciones particulares, donde hemos establecido condiciones iniciales específicas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos un ejercicio o un problema de valor inicial lineal de primer orden. También en estos casos es importante clasificar esa solución particular. No nos olvidemos de la solución única en un intervalo de coeficientes continuos, en este caso, ¿no es cierto? Y ver dónde está la discontinuidad y todos esos aspectos que nos llevan a clasificar. Y lo mismo va a pasar aquí. Vamos a tener problemas de valores iniciales y esto también se hace para diferenciables de orden superior, ¿no? Tenemos las mismas, vamos a tener condiciones iniciales para una ecuación de segundo orden, ¿no? En este caso, obviamente, va a tener que ser dos condiciones iniciales para una ecuación de segundo orden. Si tuviéramos, ¿no es cierto?, para factores de orden superior en una ecuación diferencial, va en relación al grado, no se olviden eso. Entonces, si nosotros tuviéramos una ecuación de tercer orden, tuviera que tener tres condiciones iniciales para poder resolver. Y siempre hablamos del concepto de lo que es la existencia y la unicidad para poder resolver los problemas con esa particularidad de valores iniciales, que los matemáticos lo expresan de la siguiente manera. Y dicen, las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ¿no? Estableciendo su existencia y unicidad, ¿no? Donde hacemos la representación de los valores P, X, Q, X, R, X, que los denominamos como funciones que son continuas. Obviamente en un intervalo x1 y x2, ¿no? Y podemos decir que x sub 0 es cualquier punto dentro de este intervalo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de existencia y unicidad a partir de la ecuación de segundo orden se da de la siguiente manera. Y' más qxy igual a rx. Entonces, la determinación de una solución única que pueda satisfacer esas dos condiciones iniciales se establece a partir de esta relación, que en el valor de la función solución en el punto específico x sub 0 sea igual al valor y sub 0. Y en la derivada de primer orden, en el punto x sub 0, sea igual a la variable y en su diferenciable. Perdón. Y sub 0. Esto me permite establecer o podemos decir, el teorema de existencia y de unicidad, en el cual, aun cuando no sepamos todavía cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden,
podamos tener la expresión que hay una solución y puede ser esta solución única dentro de ese intervalo. Siempre y cuando los coeficientes sean continuos. Eso es importante. Y obviamente establecidos en un intervalo, ¿no? Que estamos dando aquí. Y esas dos condiciones iniciales se van a especificar en un punto de ese intervalo. Ahora, también es importante dar una observación a esto, porque las ecuaciones diferenciales deben estar en su forma estándar. Esa es la forma estándar de la determinación, ¿no? Aquí está la forma estándar. Eso es importante. Y de esa manera vamos estableciendo, o tal vez aquí puedo anotar, forma estándar. Un pequeño ejemplo para ver ese tema también que es importante. Por decir, yo tengo una ecuación diferencial 2xy segunda menos 8x cuadrado y igual a 6. ¿Es su forma estándar? ¿Puedo decir que esta es su forma estándar? No. No. No, muy bien. ¿Qué tendría que hacer para establecer en su forma estándar? Eso hemos hablado también en ecuaciones diferenciales de primer orden. Dividir entre 2x. Correcto. ¿Por qué? Porque el diferencial del orden superior tiene que estar con coeficiente 1. Entonces, divido entre 2x, ¿no es cierto? Si esto divido entre 2x, voy a tener y segunda menos 4x y en este caso tengo 3 sobre x. Y ahora sí puedo decir que esta es la forma estándar. ¿Comprendido? Sí, he comprendido. Sí, ya. Muy bien. Ahora, veamos un poquito sobre la existencia de la solución. Vamos a hacer un proceso de verificación, por decir, a partir de los problemas de valores iniciales para encontrar y determinar este concepto de solución y saber si es solución única, ¿no es cierto? Obviamente un intervalo establecido. Nosotros tenemos una ecuación de segundo orden, lineal, x menos 1, y' menos 5y igual a coseno de x menos 2. Sus valores iniciales van a ser que y en el punto 5 es 3 y y' en el punto 5 es menos 1. Entonces, este es un problema de valor inicial, ya que ambas condiciones se especifican en el mismo valor de x. Aquí está. Mi x sub 0 es igual a 5. ¿No? Entonces, la ecuación diferencial, que sabemos que es de segundo orden, porque la derivada de orden superior es y es segunda, ¿no es cierto? Sabemos lineal porque no incluye potencias ni funciones no lineales de y ni de sus derivadas. No homogénea porque el lado derecho es diferente de 0 y los términos de este lado no incluyen la variable dependiente, y. Entonces, obviamente, y tampoco sus derivadas, ¿no es cierto? También sabemos que está en su forma estándar, porque el coeficiente, hemos visto, ¿no es cierto? Lo voy a remarcar aquí.
coeficiente de grado superior es 1. Entonces, clasificamos nuestros valores Px, que va a ser igual a 3x sobre x menos 1, mi Qx, que va a ser en este caso menos 5, y mi Rx, que va a ser igual a coseno de x menos 2. ¿Qué ocurre? La función, podemos decir que las funciones, aquí vamos a ver, según esto, las funciones Qx, porque es una constante, y Rx son continuas. Eso sabemos. Son continuas. Pero resulta que Px es discontinuo. En el punto x igual a 1. Tú sustituyes tu relación en x igual a 1 y vas a tener constante sobre 0 y eso no es un valor establecido en la matemática. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que todos los valores PQX, PQR sean continuos, necesitamos establecer un intervalo, ¿no es cierto?, que pueda contener todos estos valores. Pero en este caso existe un valor en el cual existe la discontinuidad, que es el x igual a 1. Entonces, la continuidad del valor se va a dar entre valores que expresan que sean valores entre menor a 1 hasta infinito, como también desde 1 hasta infinito positivo. Entonces, si nosotros especificamos estos intervalos de continuidad, podemos considerar que a partir de las condiciones iniciales, que se ha especificado que x sub 0 es 5, ¿no es cierto?, podemos ir garantizando, así podemos establecer que va a existir una solución única en el intervalo de 1 hasta infinito. Eso es importante establecer. ¿Comprendido? Sí. ¿Está claro? Ingeniero, ¿Sí? la Bien. solución única solo se va a dar en el lado positivo y no en el lado Sí, negativo. sí, en el lado positivo de la consideración, ¿no? Porque de esa manera vamos a garantizar que este problema de valor inicial va a tener una solución única, así le vamos a poner, única en este intervalo. Ahora, obviamente, ¿no? De solución única estamos hablando. Obviamente, ¿no es cierto?, el desarrollo de la existencia de la ecuación diferencial se va a aplicar a todo el intervalo de menos infinito a infinito, excepto en el punto x igual a 1. Pero nosotros podemos asegurar que va a existir una solución única, podemos garantizar, podemos decir, bajo ese valor inicial, no en este intervalo determinado. Ahora, también ocurre, yo solo estoy poniendo algunos problemitas que pueden establecer en un análisis de solución. Por decir, yo tengo, no sé, y es segunda, este ejemplito, y es segunda más 3xy' menos 5y, igual a 0, ¿no? Entonces, establezco mis valores iniciales como en el punto 2 va a ser 0, y en el punto diferenciable 2 también de x sub 0 va a ser 0, donde x sub 0 es igual a 2. Entonces, aquí, ¿qué está pasando?
tenemos, para ir determinando la solución, ¿no es cierto?, de este problema de valor inicial, ¿qué va a ocurrir? En este problema de valor inicial, ¿no? ¿Qué está pasando? Primero, volvamos a hacer la evaluación. La ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada de orden superior es 10 segundos. Segundo, lineal porque no incluye potencias, productos, ni alguna otra función no lineal de y, ni de sus derivadas. Eso siempre hemos dicho. Ahora, es homogénea porque cada término, ¿no es cierto?, incluye la variable dependiente y o una de sus derivadas. Y está en su forma estándar porque el coeficiente y segunda es 1. ¿Hasta ahí claro? Sí, jefe. Ahora, ¿esta ecuación diferencial tiene alguna discontinuidad en valores PQR, perdón? ¿Existe alguna discontinuidad? No. No, ¿no es cierto? Entonces, el intervalo que vamos a establecer de solución a partir de estos valores de coeficientes, ¿no? Incluye todos los reales. Podemos decir que va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, ¿qué podemos observar? Podemos observar que en el punto x sub 0, que obviamente está en el intervalo, ¿no es cierto?, según lo que hemos visto, y en este problema de valor inicial, tiene una y solo una solución. ¿Por qué? Porque como y es igual a 0, ¿no?, satisface también la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Entonces, yo puedo decir que aquí la solución es 0. De valor inicial estoy hablando, ¿no? ¿Comprendido? ¿Y podrías repetir de nuevo? Sí, Por favor. sí. Lo voy a poner desde un esquemita más genérico. Por decir, yo tengo una ecuación diferencial. Me voy a llamar genéricamente y segunda más p de x y prima, ¿no?, más q de y por y igual a 0. Esa es la ecuación en su forma estándar. Condiciones iniciales. Resulta que la condición inicial en un x sub 0 es 0 y en un y diferenciable en el punto x sub 0 es 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Así de sencillo, la solución es 0. Y esto es una solución única, ¿no es cierto?, de una ecuación lineal homogénea, ¿no?, con coeficientes continuos y condiciones iniciales 0. Pues esto se va a dar, ¿no es cierto?, cuando, así voy a ponerlo, la ecuación diferencial sea lineal, cuando sea homogénea y sus coeficientes sean continuos. Y las condiciones iniciales sea igual a 0. ¿Aclarada la duda?
Sí, está bien, Inge. Gracias. Inge, si una de las condiciones no sería cero, no se cumpliría esto, ¿verdad? No cumple, ¿no? O sea, esto es un análisis que esa va a ser tu solución. Compañero, ¿es Q de X o Q de Y? ¿Perdón? ¿Es Q de X o Q de Y en Ay, perdón. Gracias. U de X. Gracias. Se me ha ido. ¿Comprendido? Sí, Inge. Ingeniero, la solución, para la solución única es lo que se cumple esta, ¿no? Es cero. Sí, siempre y cuando tengamos esas particularidades, ¿no? Ahora, obviamente, a ver, también es necesario distinguir entre la solución de una ecuación diferencial y una sola solución de un problema de valor inicial. Ojo, una ecuación diferencial de segundo orden que incluye y segunda, ¿no es cierto? Eh, es, es obvio que vamos a esperar que la solución y incluya dos integraciones y dos constantes arbitrarias, constante 1 y constante 2. Ahora, considerando, ¿no es cierto?, que estas condiciones arbitrarias pueden adoptar un número infinito de valores, eso sabemos muy bien, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de segundo orden va a tener un número infinito de soluciones diferentes. Y para determinar esos valores de dos constantes arbitrarias que van a ser C1 y C2, eso es otro contexto que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Necesitamos establecer o especificar dos condiciones. Y esos son, ¿no es cierto?, las condiciones de valores iniciales que van a ir satisfaciendo. Ahora, esas tienen que estar establecidas en un mismo punto, hemos dicho, ¿no es cierto?, que se llaman problemas de valor inicial. Ese es otro contexto que tenemos que ir manejando y que lo hemos visto aquí. En el punto X sub 0, obviamente, bajo esas condiciones dadas. Entonces, va a existir problemas determinando los valores iniciales. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ahora, a su pregunta, uno de sus compañeros me dijo, pero ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si tenemos puntos diferentes. Esa es una interesante pregunta, ¿no? Y tal vez podemos responderle con un esquemita que puede decir de la siguiente manera. Tenemos una ecuación diferencial. Voy a ir estableciendo una condición inicial. Y' menos 3x al cuadrado, y igual a x cubo, a la menos x. Este es un problema de ecuación diferencial de segundo orden lineal, ¿no es cierto? No es homogénea, sabemos muy bien, pero dados estos valores, en el punto 0 igual a 2, y el diferenciable del punto x sub 0 igual a menos 5. Aquí x sub 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, si tenemos esta expresión, podemos decir que la solución yx existe, ¿no? Y también asumimos que es única. Esto estamos hablando
para ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, pero con valor inicial. A eso se lo conoce como valor inicial. Como también existe, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una ecuación y segunda más 2y' menos 3x cuadrado y igual a x cubo a la menos x, donde los valores de y, 0 te da 2 y y' en 8 te da 3, ¿no? ¿Qué pasaría con esto? En este caso, la solución yx no va a ser única y tal vez no exista. Eso podemos anotar. Pero a esto se lo conoce como una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con valores ya no iniciales de frontera. Esa es la particularidad. ¿Más claro? Ingeniero, en la derivada del valor inicial es y9, ¿no? Y derivada de 9. Y tengo que hacer mejor mis números. 8. Ahora está mejor. Sí, gracias. Ahora, en esto hay un ejercicio bien bonito, ¿no? Que plantea una ecuación diferencial con condiciones iniciales, condiciones de frontera, que es la conducción de calor estacionaria a través de una pared plana. Obviamente, bajo condiciones estacionarias, vamos a tener la distribución de la temperatura en una pared plana de un espesor dado, ¿no? Y esto se va estableciendo en un modelo matemático que es una ecuación diferencial de segundo orden, que hace la representación de la temperatura de la pared, ¿no es cierto?, en un punto dado. Eso es bonito, ¿no? Donde estableces tus condiciones iniciales, estableces tus condiciones de frontera, tienes que formar tu ecuación diferencial lineal, ¿no? De segundo orden, que en este caso va a ser homogénea, ¿no? Y de ahí vas estableciendo en ese problema aplicativo de ese modelo matemático, ¿no? El calor que entra, el calor que sale, la temperatura superficial de entrada, de salida, y encuentras tus constantes arbitrarias que van a ser constantes C1 y C2 como hemos hablado, y a partir de estos valores iniciales y valores de frontera, encuentras una solución. ¿Qué se puede hacer, no? Puedes ir entablando en este problema. ¿Comprendido? Ese ejercicio lo vamos a ver, ingeniero, disculpe. Bueno, podemos plantearlo, ¿no? Podemos ir viendo, si ustedes desean. Sí, estaría bien. Ingeniero, una consulta. Dígame, señorita. Los valores de frontera, ¿a qué nos referimos con que no existe? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con que no existe? ¿No existe una solución entonces? Sí, puede ser que no exista un valor de frontera. Puede darse eso, ¿no? Obviamente no es única, pero tal vez no exista ni la solución. Puede darse eso. A ver, más.
A ver, vamos a ir viendo. Si nosotros planteamos lo que les decía, ¿no? Aquí yo tengo una pared plana, ¿no? Sabemos que dentro de esto va a haber una conducción de calor. Entonces podemos decir así, conducción de calor. Y esa conducción de calor va a ser el calor que entra. Y aquí tenemos el calor que sale. Ahora, podemos establecer que la función en un punto cero, ¿no es cierto?, de tiempo podemos determinar, va a tener una temperatura, ¿no? Que podemos llamarla, no sé, la temperatura superficial en este punto. Y un punto L, le podemos llamar así, ¿no? Que puede ser por aquí, no va a tener también una temperatura superficial. Transcurrido ese esquema. Aquí entonces le podemos hacer mediante el valor. Aquí es 0 y aquí va a ser L. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, hemos establecido que bajo condiciones estacionarias, ¿no?, la distribución de la temperatura en la pared plana de ese espesor L, ¿no?, que hacemos en esta figura, va a establecer una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en un desarrollo, obviamente donde lleva a representar la temperatura de la pared en la ubicación X, en la distancia X, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, quisiéramos encontrar una solución general, ¿no? Y también podríamos establecer una solución específica. Para poder establecer una solución específica, yo tendría que ver primero condiciones iniciales. Por decir, en la distancia 0, en el punto 0, ¿no? Plantea que esto va a ser una temperatura de 10. El diferencial de la variable en ese punto es menos 5. Esa es una condición inicial. Ese es un caso. Ahora, una condición de frontera, ¿no es cierto?, puede darse que en el punto 0, ¿no?, es igual a 10. Y en el punto del espesor L va a ser igual a 0. Esa es una condición de frontera, asumiendo las características. Esta es una condición de frontera. Aquí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es una ecuación diferencial lineal. La vamos a plantear como una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, ya que las funciones Px, Qx y Rx va a ser igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser continua en todo el eje del espesor. Estamos asumiendo algunos criterios. Por tanto, ¿no es cierto?, ya tenemos establecido y podemos decir que la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, a partir de estos parámetros será igual a y S1 igual a 0, ya que los P, Q y R no existen, son valores 0, y esta sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden que pueda cumplir con esta particularidad.
¿Comprendido? Al decir condición inicial, los yes tienes que estar en 0 y en de frontera uno tiene que variar. No, el punto x sub 0 es 0, ¿no? En este caso. En cambio aquí tienes un punto x sub 0 igual a 0 y otro punto x sub 0 igual a l. Porque no sabemos el espesor, ¿no? Y que si, como hemos estado viendo, si x sub 0 sería un número distinto a 0, igual se considera valor inicial, ¿verdad? Sí, correcto. ¿No es cierto? Solo si esto es 0, la solución es 0, ¿no es cierto? No te olvides eso. En el ejemplo anterior, aquí está. Aquí está. ¿Comprendido? Sí, más mi duda era acerca de, para que se considere una condición de frontera, por lo menos tiene que haber, o uno nomás tiene que ser x inicial 0, tiene que haber uno, ¿verdad? Sí, es el desarrollo, ¿no? En realidad, las condiciones de fronteras están determinadas según los puntos. En este caso, consideramos un punto inicial, ¿sí? ¿No? Y eso cierra un intervalo. En la mayoría de los casos, sí, pero es importante esta clasificación para saber si es condición inicial o condición de frontera, ¿no? Se va a dar en los casos. Vamos a ir bien. Y quiero una consulta. Dígame, señorita. En la condición de frontera, ¿no sería la primera derivada? O porque No, ambos. ya no es la primera derivada, ojo. Y esa es otra determinación, ¿no es cierto? No, o sea, para que cumpla una condición inicial, no nos olvidemos, aquí está. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Para que sea una condición de valor inicial, tiene que establecerse esta definición. Aquí. Tengo que tener un punto específico x sub 0, donde en la función se sustituye y tengo un valor de y sub 0. Y el diferenciable en el punto x sub 0 tiene que ser el diferenciable y en ese punto y sub 0. Si cumple con estas condiciones, se considera condiciones de valor inicial, que es muy distinto a una condición de frontera. ¿Comprendido? ¿Está claro? Inge, una consultita. Sí, dígame. Usted nos dijo que para que la solución sea igual a 0, todas las condiciones iniciales deberían ser 0, ¿verdad? Pero en este Para caso que no tú, cumple. aquí está, ojo, esto es genérico, ¿no? A ver, vuelvo a plantear. Esto no necesariamente la solución va a ser 0. ¿Cuándo va a ser una solución 0? Cuando lo que su compañera acaba de decir. De una ecuación diferencial, si en tu condición de valor inicial x sub 0 sustituyes en la función y en la derivada y te da 0, automáticamente tú asumes que la función es igual a 0. La solución es 0. Es un caso particular. ¿Hasta ahí Pero y claro? en el ejemplo de la pared donde hay Sí, conducción de sí. calor, No, no va a ser solución 0, ¿no? Ojo, no va a ser. Aquí porque no te da 0, ¿no? Aquí en la condición inicial, el punto es 0, pero no te da 0. ¿Comprendido?
¿Está claro? Inge, en el ejemplo que nos dio de condición de frontera, creo que vi la derivada de y' en una de sus condiciones iniciales. ¿Dónde? Perdón, no lo escuché bien. Un poco más arriba, es un ejercicio de valores con condiciones de frontera. O sea, aquí está y' con el valor de x igual a 8 igual a 3. Estos no serían condiciones entonces de Para condiciones de frontera. Inicial. ¿No serían condiciones iniciales? Porque está aquí la y' y estos son valores de frontera. Esa parte me confunde. Ya. No, es buena tu pregunta. A ver. Para establecer... A ver, vamos a ponerlo así. La determinación de un valor inicial está establecido en un valor x sub 0, ya sea en la función o en la derivada de la función. Tiene que existir ese x sub 0 en la función y en la derivada de la función para que esto sea considerado un valor inicial. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Tienes dos puntos x sub 0, donde un punto x sub 0 es 0 y otro punto x sub 0 es 8. ¿Qué ha ocurrido aquí? Los puntos x sub 0 son diferentes, pero la variable, tengo la función y tengo el diferenciable de la función. Dada esta particularidad, se considera como valores de frontera. Ahora, puede pasar, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en este ejemplo. ¿Qué estamos viendo en este ejemplo? Que son puntos diferentes, ¿no es cierto?, y son funciones iguales, en la misma función, pero con puntos diferentes. A todas esas variantes que sean distintas a esta particularidad, se consideran condiciones de frontera. Donde puede existir el diferenciable, sí. Puede no existir el diferenciable también. Pero todos los demás se consideran condiciones de frontera. ¿Está mejor? Sí, gracias. Ese es el detalle que hay que cuidar. Ojo. Entonces, para considerar una condición inicial, es importante que el x sub 0 acompañe a la función y al diferenciable de la función. Ahora, puedo tener variantes. En este caso, el punto es el variante y también la función en ambos casos en puntos diferentes. Ojo, podría haber puesto aquí otra condición de frontera, ¿no? Puedo analizar y decir, no sé, una condición de frontera, así lo voy a connotar, que sea en y', en el punto 0, ¿no es cierto?, va a ser menos 5, yo sé eso. Como también puede ocurrir que en y', ¿no es cierto?, en el punto L sea igual a 10. Esa es otra condición de frontera. Y que necesariamente tiene que repetirse el valor inicial. Ahí, por ejemplo, en principio vemos y0 igual a 10 y en este último que puso y sub 1, 0 igual a menos 5. O sea, tiene que repetirse. Claro, porque es primero. una sustitución. No te olvides que esto viene de una función, ¿no? Y lo que tú estableces aquí es una relación de sustitución de un valor. Es como una función. A ver, aquí vamos a poner para identificar eso, ¿no? No puede cambiar eso. Eso es imposible. Por eso son condiciones que te dan que se ha establecido experimentalmente. ¿Eso de dónde viene? De esta simple ecuación. Si tú quieres establecer una relación, ¿no es cierto?, de valores, ¿qué haces? Tu tablita, ¿no es cierto?, donde tú dices X y Y, donde X va a valer 1,
y va a valer 1. ¿Cómo haces? Sustituyendo en esta relación. X va a valer 2, X va a valer 2, y va a valer 4. X va a valer 0, y va a valer 0. ¿Cómo estableces eso? De la siguiente manera. Y en el punto 1 es 1. Y en el punto 2 es 4. Y en el punto 0 es 0. Esto son condiciones ya establecidas experimentalmente, en este caso, sustituyendo la relación. Son datos, así las vamos a denominar. No puedo poner arbitrariamente y decir Y2 va a ser 25. Esto no puede existir, porque está establecido por una relación. ¿Comprendido? Sí, Inge, no podemos cambiar esos valores, pero No. necesariamente tiene que repetirse uno en la condición de frontera, uno de los valores. No se puede repetir. No es que se repita, solo me he dado valores, porque este ya me he acordado y este existe también en una condición del problema de este ejercicio, existe. Ahora, si quieren, también puedo hacer, por decir, no sé, aquí también existe un dato y dice que una condición de frontera en y igual a 0, ¿no es cierto? Es 0, perdón, es menos 5, ¿no? No puede ser menos 5, el que tenemos de dato, aquí está. Como también puedo decir que en un punto específico Y'L2, le voy a llamar así, un espesor más pequeño, ¿no es cierto?, que no llega al valor de L, va a ser menos 5. Eso puede darse. Y es otra condición de frontera. ¿Comprendido? Inge, disculpe, es que en la parte Sí. de, ya que estamos poniendo y' sub 0, esos son valores que ya teníamos en las condiciones iniciales. Sí. Para una condición de frontera, sí o sí tenemos que poner uno de esos valores, o sea, que ya conocemos en la condición inicial. Mira, aquí te muestro, mira, aquí te planteo 3 condiciones de frontera. En esta parte no hay Y', en la primera, en el inciso B, no hay Y'. No importa. Pero tenemos el y sub 0 igual a 10 que también teníamos en la condición inicial. Sí, aquí está. Puede darse, ¿no es cierto? Puede darse. Pero aquí, mira, aquí se da la otra condición, entre comillas, inicial, le podemos llamar, pero con otro valor. No necesariamente. Solo por temas de comodidad, podemos decir entre comillas, porque como ya conocemos esta condición inicial, he variado, ¿no? Y esas varianzas se consideran condiciones de frontera. O una varianza. Si no hubiera ninguna de las condiciones iniciales, no se considera condición de frontera. No. Cuidado. No. Ojo. A ver. Una condición inicial, eso creo que ya hemos cerrado. Cumple estas particularidades. Tiene que tener un mismo x sub 0 y tiene que tener la variable, la función y el diferenciable de la función. Eso es caso cerrado. Los demás, lo que pase, ¿no es cierto?, son considerados como condiciones de frontera. Ahora vuelvo a decirles, por comodidad aquí, yo sé ya un dato. Estos son datos. Entonces, ya tengo un dato y este es otro dato que me dan. Entonces, al no cumplir las condiciones iniciales, sus particularidades, es considerada una condición de frontera. Ahora, he tomado otro dato de la condición inicial, ¿no? Pero he variado el otro dato. Entonces, es una condición inicial. Sí he utilizado condiciones iniciales, una de las condiciones iniciales sí, pero eso ha sido por comodidad. No siempre va a ocurrir eso.
Gracias, Inge, está más claro ahora, gracias. Sí, tengan cuidado, ¿no? Normalmente se hace esto porque da y se puede ir verificando según las condiciones iniciales. Bueno, continuemos. Ya hemos encontrado nuestra ecuación diferencial, ¿no? Y ahora vamos integrando. La primera integral de esto nos daría y' igual a una constante C1. Volvemos a integrar y tenemos que la integral va a ser igual a C1 por X más C2. Y asumimos que la constante C1 y C2 son constantes arbitrarias. Ahora, ¿qué también tenemos que establecer o qué tenemos que ver en esto? Que nuestra ecuación o nuestra solución involucra las dos constantes arbitrarias. Es lo que queríamos ver, ¿no es cierto? Entonces, la solución general, ¿no es cierto? ¿A qué se parece esta solución general? ¿Quién me puede decir? Una recta. Eso, muy bien. Entonces, viendo un poquito, en este caso, la solución general se parece, ¿no es cierto?, a la fórmula general de una línea recta, donde la pendiente es, ¿qué cosa? C1. C1. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cualquier línea recta es una solución de la ecuación diferencial y es según la igualación. Esa es una determinación. Ingeniero, hablando por conceptos, este sería una función de una variación de temperatura en esa pared, ¿no, ingeniero? Correcto. Exacto. Ahí tengo una duda, ingeniero. La función de conducción de calor es una función, no es recta, es una función, o sea, una mezcla ¿Exponencial? de todo. Sí, exponencial de senoidal, no senoidal, sino una exponencial de, o sea, no es una recta, pero eso un poco me ha complicado más o menos ahorita, me he confundido un poco o estoy mal. No, estás bien. Solo que estoy dando parámetros, podemos decirles, muy simples, por poner el término, ¿no? Para entender un poquito, o sea, ¿cuál ha sido la idea de hacer esto? Primero, ojo, y esto va un poquito al problema también que estamos queriendo resolver. Cuando utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, ¿no es cierto? Si ustedes están viendo la ley de enfriamiento de Newton, implica área. ¿Está bien? Entonces, un problema que deben tener al resolver al encontrar una ecuación diferencial, es que implica área, y esa es una condición, no es condición, sino es un parámetro que hace una relación en esa ley. Entonces, alguien puede asumir de forma muy genérica como una constante, porque va a ser una constante. El área no va a ser una variable, va a ser una constante. Entonces, aquí yo también estoy asumiendo algunas particularidades muy simples para poder entender un poquito la interpretación, ¿no? Y nos ha dado a entender que esta es una ecuación de una recta como solución, que su compañero tiene razón, no es una determinación de línea recta, sino es exponencial. Pero por tema explicativo, para entender cómo encontrar la solución de esta ecuación diferencial, asumimos eso. Está claro, gracias. Sí, no te preocupes, está bien lo que tú estás haciendo, pero eso es con más condiciones, podemos decir, o mayores particularidades que podamos establecer.
Aquí lo único que tenemos es que hemos dicho que es una pared plana, que es una conducción de calor. No te olvides que la conducción de calor es diferente para cada tipo de material, ¿no es cierto? Esas condiciones van a ir, esos planteamientos van a ir cambiando y va a hacer que tu modelamiento, lo que tú has encontrado es un modelamiento matemático que pueda ajustarse a la realidad. Esto es muy ideal. Lo que estoy planteando es muy ideal, ojo, desde ese punto de vista. ¿Comprendido? ¿Está claro? Jóvenes, señoritas. Sí, señor, se le comprendió. Está todo. Muy bien. Entonces, aquí yo ya voy buscando, ¿no es cierto? Una vez que ya he establecido mi solución de la ecuación diferencial, voy buscando y planteando las constantes según las determinaciones. Podemos ver uno de los ejemplos, el que hemos visto el primero, la condición A, que es la condición de valores iniciales. Entonces, aquí plantea y dice, la derivada, ¿no? De y' en el punto 0 es menos 5. Entonces, esto es igual a C1 y esto es igual a menos 5. Por lo tanto, la constante va a ser menos 5. También plantea que en el punto 0 es 10. Y eso es igual a la constante 1. Lo voy a poner ya con el valor, ¿no es cierto? Menos 5 en el punto 0 más la constante 2. ¿Y qué puedo decir? Que la constante 2 vale ¿cuánto? 10. Entonces, la solución particular con valores iniciales va a ser y igual a menos 5x más 10. Y esta es una solución que va a satisfacer a las condiciones iniciales. ¿Comprendido? Dije, este modelo ya nos viene por defecto en el que hay que reemplazar. ¿Perdón? En esta formulita que nos ha dicho que es como muy idealista, ya nos viene por defecto en la que hay que reemplazar. O sea, debemos usar esta siempre. O sea, es muy ideal para el desarrollo de este modelamiento donde hemos establecido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el planteamiento? Es la conducción de calor estacionaria, ojo, estacionaria, a través de una pared plana. Puedes utilizar muy idealmente esto, porque lo vamos a ver en relación al espesor que tengamos. Puedes utilizar, pero es muy ideal, vuelvo a decirte, ¿no? ¿Y de qué otra manera se podría resolver, ingeniero? Lo que planteaba su compañero, ¿no? Él decía, pero yo he aprendido que esta es una solución exponencial. Entonces aquí tus condiciones van a cambiar. No solamente del material, también involucra área, ¿no? La transferencia de calor dependiendo en puntos. O sea, hay muchas condiciones en las cuales tienen que ver. La condición externa de temperatura, y eso hace que esa ecuación diferencial sea una determinación de variables y tal vez ya no sea de segundo orden, tal vez sea de tercer orden. Eso, ¿y nosotros vamos a aprender a hacerlo o nos van No, a no, dar no, un modelo no, para no, 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 eso ya necesitas más. Es más, a veces ni ecuaciones diferenciales ordinarias son parciales. Entonces, no vamos a ver a ese detalle, ¿no?
Gracias, Inge. Ahora sí, sería interesante que ustedes planteen con estas dos opciones, ¿no? Estas tres, y vean qué puede ocurrir con esos valores de frontera. ¿Comprendido? Inge, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, solo hemos visto las condiciones iniciales y fronteras, no reemplazamos, este es el primer ejercicio. Igual aplicaríamos esta fórmula. ¿En cuál? ¿En cuál? En los ejemplos anteriores que vimos. No te olvides. Toda ecuación diferencial ordinaria de segundo orden debe tener dos condiciones iniciales. Ojo, ahora, esas condiciones iniciales son de esta manera, ¿no? Van a ser consideradas iniciales cuando cumpla con estas características que hemos dicho, y van a ser consideradas de frontera cuando cumpla estas condiciones contrarias a las iniciales. Pero tiene que existir dos, porque es de segundo orden. Si fuera de tercer orden, tiene que existir tres. Si fuera de cuarto orden, tiene que existir cuatro condiciones que pueden ser iniciales o de frontera. Pero cuando es de primer orden, solo existe una condición. ¿Comprendido? ¿Eso aclara tu duda? Mm, entendí lo que me dijo Inge, pero a lo que yo me refería era que, por ejemplo, vimos de segundo orden, estábamos viendo, ¿no? Y estábamos estableciendo valores iniciales. ¿Eso Sí. o sea, cómo terminaríamos de resolver una de esas ecuaciones? Porque solo estábamos hablando de Ah, sí, valores. sí, sí. No. Solo estoy hablando, sí, correcto. No hemos entrado todavía. Ahorita tenemos que entrar y es lo que yo quería tocar, ¿no es cierto? Los métodos de solución. No hemos planteado. En este caso lo hemos planteado directamente porque es facilito, es una integración directa, ¿no es cierto? En este planteamiento de una ecuación de segundo orden, o sea, es nivel UPB, ¿no? Haces, agarras, integras y tienes ya la solución. Pero no siempre va a ser así, ojo. Entonces necesitas otros métodos, ¿no? Podemos hablar, ya que tocas ese tema, ¿no es cierto? Podemos ver un pequeño desarrollo de las metodologías que se pueden ir aplicando. Por decir, no sé, lo primero que vamos a ver es el browniano, ¿no es cierto? Es una forma de usar una metodología de solución, ¿no? Del método browniano, dadas unas características, ¿no? Después, tenemos que identificar un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Vamos a utilizar un método de reducción de orden para obtener una solución fundamental, ¿no? Eso también. Y también soluciones particulares, vamos a entrar al concepto de una solución particular en una ecuación lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, el método de coeficientes indeterminados, el método de variación de parámetros, la ecuación de Euler es otro método para encontrar, ¿no es cierto? Entonces, son todos esos métodos que pueden ser aplicados. No lo hemos visto, sí, estamos entrando recién a eso. ¿Comprendido? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, sí podemos ir entrando ahora a lo que tú dices, ¿no es cierto? Y yo lo pongo como un contenido es importante establecer la independencia lineal, ¿no? Eso es importante. Y también establecer el método denominado como browniano de funciones.
Ahora, sabemos, ¿no? Podemos decir, establecer una constante C1, Y1, una constante C2, Y2, ¿no es cierto? Que pueden establecerse una suma. Y en esta expresión, las constantes C1 y C2 son constantes arbitrarias. Y a estas constantes arbitrarias, en la connotación algebraica, se las conoce como combinación lineal de funciones. En este caso, de las funciones y1 y y2. Entonces, la expresión de esto, ¿no? Es la constante C1, Cx, más la constante C2. Y esa es una combinación lineal de una función que puede ser y1 igual a x y y2 igual a 1. Ahora, vamos a ir explicando un poquito sobre esa dependencia lineal y la independencia lineal de las funciones. Podemos afirmar, ¿no es cierto?, que dos funciones son linealmente dependientes en un intervalo x1 y x2, ¿no? Si una función es un múltiplo constante de la otra para todos los valores x en ese intervalo. Ahora, lo contrario sería decir que son linealmente independientes. O sea, si dos funciones son linealmente dependientes en un intervalo, si su razón es una constante en ese intervalo. Si no, son linealmente independientes. Por ejemplo, yo tengo la función y1 igual a x y y2 igual a 1, que está aquí. Entonces, a partir de esto, podemos decir que son linealmente independientes. Independientes. ¿No? ¿Por qué? Porque la razón y1 sobre y2 es igual a x sobre 1 y eso es igual a x, que es una variable. Pero si, por decir, las funciones, no sé, otro ejemplo aquí podemos poner. Si yo tengo las funciones y1 igual a 5x y y2 igual a menos 2x. ¿Qué ocurre? Cuando yo haga la razón y1 sobre y2 de sustitución, esto es 5x menos 2x, ¿me da cuánto? Menos 5 medios. ¿Qué pasa? Es una constante. Por lo tanto, esto asume que son linealmente dependientes. Es una forma de verificar. ¿Comprendido? Así, constante. La razón es constante. En cambio aquí, la razón es variable. ¿Está claro? Sí, ingeniero, se le comprendió. Muy bien. Ahora, estableciendo la linealidad de independencia o dependencia, debemos, ¿no es cierto?, dada la dependencia o la independencia lineal de dos funciones, puede determinarse, o se ha determinado, podemos decir así, mediante la razón. Ahora, si nosotros vamos a un enfoque donde necesitamos determinar esa independencia lineal de tres o más funciones,
no se va a dar. Solo es para dos funciones. Por lo tanto, necesitamos un procedimiento más sistemático para determinar la independencia lineal de las funciones. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Y estableciendo algunas características. Y por decir, vamos a determinar dos funciones diferenciables llamadas y1 y y2. Vamos a asumir que ambas son linealmente dependientes en un intervalo, por lo tanto, nosotros decimos que C1 y1 más C2 y y2 es igual a 0. Estamos asumiendo, estamos poniendo unos supuestos. Entonces, si satisface para todo X, ¿no es cierto?, en un intervalo donde C1 sea igual a C2 igual a 0, ¿no? Podemos ir derivando esta consideración. Entonces C1, la derivada de Y1', más C2, la derivada 2Y', igual a 0. Entonces, ¿qué ha pasado? Con esta determinación de la derivada de esta ecuación, vamos a formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde vamos a ir despejando las constantes 1 y constante 2. Entonces, si multiplicamos la primera ecuación por y2', ¿qué vamos a obtener? Este va a ser un sistema. Ojo. Entonces, yo resuelvo como tal. Entonces, multiplico y segunda prima en y segunda y me da y obtenemos este valor, que más o menos sería C1, Y1, Y2' menos Y1', Y2 igual a 0. Ahora, de la misma manera, pero con Y', ¿no? Y Y1' y Y1 podemos obtener la relación respecto a la constante C2. Entonces yo tengo C2 Y1 por Y2' menos Y1' por Y1 igual a 0. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí o no? ¿Puedo decir que C1 va a ser igual a C2? Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de esta manera los matemáticos han dicho, bueno, simplificaremos este proceso, ¿no? Para cualquier número de funciones, y a esto le han llamado el factor denominado como el Wronskiano, que se reduce a un producto de determinante. Y los matemáticos se expresan de la siguiente manera. El Wronskiano de valores de dos funciones, y1 y y2, es igual a la determinante de la función 1, la función y2, su diferenciable y1 y su diferenciable y2, es igual al producto de estas constantes, de los valores en las constantes C1 y C2. Y es Y1 por la derivada de Y2
menos la derivada de y1 por la derivada de y2. Y a esto se lo conoce como la función browskiana de dos funciones. Ahora, con este factor, ¿no es cierto?, vamos a determinar la dependencia y la dependencia lineal de dos funciones. ¿Cómo? Podemos decir que dos funciones son linealmente dependientes en un intervalo si ese browskiano es cero. Y de no ser así, es linealmente independiente. Entonces, si nosotros decimos que esto es distinto de cero, ¿no? Asumimos que va a ser linealmente independiente. Esto ha sido demostrado. No es que me estoy inventando, los matemáticos han demostrado esto, que nos sirve y nos facilita para saber la dependencia o la independencia de dos funciones lineales. ¿Comprendido? Inge, lo que está dentro del paréntesis de C1 y de C2 hizo sistemas de ecuaciones para obtener. Sí, correcto, de sustitución. ¿Cómo resuelves un sistema de ecuaciones? Por sustitución, simplificación, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo he hecho, obviamente suprimiendo muchos pasos, ¿no es cierto? A partir de estas dos ecuaciones que forman ese sistema, lo que he tratado es de primero despejar C1, obviamente después C2, ¿no? Y para eliminar C2 hemos multiplicado la primera ecuación por Y segunda prima y la segunda por Y segunda y restamos y entonces obtenemos esa relación. Del mismo modo, multiplicamos la primera ecuación por Y'1, la segunda por Y1 y obtenemos la relación C2 igual a todo eso. ¿No? Sí, Inge, gracias. Este modelo entonces es como un modelo, una formulita que ya nosotros podríamos usar. Correcto, sí, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, este modelo browskiano de dos funciones va a determinar si son linealmente dependientes o independientes. ¿Cómo? Va a ser linealmente independiente si es distinto de cero. ¿Está claro? Sí, Inge. A ver, con un ejemplito nivel UPB. Vamos a utilizar esto. Voy a suponer que tengo y1, una función y1 igual a x más 1, y tengo una función y2 igual a x al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer, voy a utilizar esta formulita directa, ¿no es cierto? Porque ya sé, no tengo por desarrollo. Entonces, yo quiero saber si es linealmente independiente estas dos funciones, por lo tanto, yo necesito encontrar su primera derivada de cada uno. Entonces, la primera derivada, ¿cuánto es? De x más 1. 1. La primera derivada de x al cuadrado. 2x. Correcto. Entonces, aplicando el modelo browskiano en dos funciones, y1 y y2, se establece como y1, ¿cuánto es y1? X más 1, sobre la derivada de y2, que sería 2x, menos, ¿no? Menos la derivada de y1, que es 1,
y de y2. Y y2 es x al cuadrado. Sumo, resto, multiplico, hago todo esto. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto me va a dar esto, por favor? X al cuadrado más 2x. Eso. ¿Y cuál es la determinación? ¿Es independiente o es dependiente? Linealmente independientes. Muy bien, linealmente independiente. Esa es la conclusión. ¿Comprendido? Sí, ingeniero. Ahora, alguien me dirá, pero esto es para dos funciones. Pero yo quisiera hacer para 3, para 4, para 5. Entonces, ¿qué haces? Vas creciendo hasta tu determinante, ¿no? Y estableces la relación. Esto lo resuelves mediante determinantes también. Tú podrías hacer la determinante de estos valores y encuentras para n funciones. ¿Comprendido? ¿Está claro? Jóvenes, señoritas. Sí. Muy bien. Entonces, nos daremos unos 15 minutitos y vamos a desayunar. Les comento que me estaba olvidando, pero hoy es mi día de vacuna. Así que voy a pedirles de que volvamos a la clase en la tarde a la 1, ¿les parece? ¿Me escuchan? ¿De una a qué hora, Inge? 1 hora y media más vamos a pasar. Sí, está bien. No, Por favor. Ya, porque el seguro solo atiende las vacunas hasta mediodía, me han informado. Entonces, voy a ir directo. ¿Ya? Inge, a la 1 que tengo trabajo. Ya te lo voy a grabar, no te preocupes, caserito. Está bien, Inge. Gracias, José. Entonces, por favor, nos vemos a la 1. está bien, Inge. Ya, chicos. Hasta la 1. Gracias. Hasta luego, Inge. Otra cosa.